Capítulo 3. Sus propios finales. Parte 1. Unos minutos antes de que Suzu y Eri empezaran a correr hacia ellos, Shizuku y Ryutaro luchaban por sobrevivir al ataque de Kouki. De los 70 apóstoles cadáveres que se habían quedado atrás para ayudarle, solo habían muerto 10. Suzu había dejado atrás a sus familiares para ayudar a Shizuku y Ryutaro, pero seguían siendo rechazados. La razón de ello era simple: el control de Kouki sobre su ira divina de las 1000 formas crecía por momentos y su enorme dragón era ahora capaz de lanzar ataques precisos mientras bañaba a todo el mundo con su aliento, y los 50 mini dragones también lanzaban ataques de aliento precisos. Ira divina, vórtice imperial. Vórtice imperial era normalmente un hechizo de viento que creaba un tornado que salía disparado horizontalmente, pero Kouki estaba creando una versión de hechizo ligero del mismo con ira divina. Sin embargo, no lo estaba usando como un ataque. En cambio, estaba creando un túnel de luz para evitar que la gente lo interrumpiera. Y una vez que había creado el túnel de luz, se precipitó detrás de Ryutaro y gritó: «Ira divina, cuchilla brillante». ¡Wow! Ryutaro inmediatamente se dio la vuelta y cruzó sus brazos ogríficos para bloquear. También activó 2 veces piel de diamante, pero incluso así, la hoja de luz que le golpeó atravesó su magia defensiva y marcó un profundo surco en sus guanteletes. «No me subestimes», exclamó mientras utilizaba la magia especial del ogro, manipulador de impactos, para dispersar la fuerza del golpe, lo que le permitió recibir el ataque sin ser empujado hacia atrás. Ryutaro contraatacó entonces con una patada frontal, pero Kouki saltó inmediatamente hacia atrás para esquivarla. Ira divina, 10 veces, una ráfaga de ira divina salió disparada de la espada de Kouki, apuntando a Ryutaro. Puños demoníacos, 1000 golpes. Ryutaro plantó sus pies firmemente en el suelo y lanzó una ráfaga de puñetazos contra las ira divinas, sus guanteletes brillando de color verde esmeralda con su maná. Gracias a su fuerza de ogro, cada golpe tenía la fuerza de una bala de cañón. Cada vez que los puños de Ryutaro chocaban con una de las malas hierbas divinas de Kouki, se oía un estruendo ensordecedor. En términos de poder, estaban más o menos igualados, pero Kouki tenía muchos más ases en la manga que Ryutaro. ¡Mierda! Ryutaro rugió cuando se dio cuenta de que el dragón de luz le estaba atacando por detrás. Sus mandíbulas se cerraron en torno al torso de Ryutaro, y pudo oír cómo se resquebrajaba su armadura. En condiciones normales, Ryutaro se habría vaporizado al entrar en contacto con los colmillos del dragón, que estaban hechos de ira divina altamente comprimida. Solo gracias a la dureza de su forma de ogro fue capaz de sobrevivir, pero en este estado, ni siquiera podía usar su piel de diamante. Grupo 5. Impacto de choque. 4 de las cuchillas de Shizuku salieron de la nada y ensartaron la cabeza del dragón, obligándolo a soltar a Ryutaro. «Gracias por salvarme, Shizuku». Shizuku no respondió, sobre todo porque no tenía tiempo de sobra. Iba a toda velocidad por el campo de batalla, apareciendo en un lugar un segundo y en otro al siguiente. Ahora que había utilizado la eliminación del limitador, podía mantener velocidades demenciales durante un largo periodo de tiempo, algo que la trascendencia instantánea no permitía, aunque fuera mucho más eficiente. Aunque estaba consumiendo su maná a un ritmo increíble, Shizuku necesitaba tanta energía para manejar a todos los apóstoles cadáveres y mini dragones con los que luchaba a la vez. E incluso así, no podía asestar ningún golpe decisivo, mientras su propio arsenal de cuchillas de ónice se había reducido a la mitad de su número original. Uno de los mini dragones de Kouki se tragó otra hoja, aunque era lo suficientemente resistente como para sobrevivir unos segundos, por lo que consiguió zafarse con un corte espacial. Desgraciadamente, cortar un mini dragón no fue suficiente, ya que otro vino rápidamente a ocupar su lugar y acabó por fundir las protecciones de la katana. Los familiares de Suzu también estaban en apuros. La mitad de ellos ya habían caído. Las mantis religiosas habían sido aniquiladas, y como el dragón de Kouki había acabado con los edificios cercanos, las arañas no tenían dónde esconderse, por lo que solo quedaba una de ellas con vida. «¿Todavía no estás preparada, Shizuku? No voy a poder aguantar mucho más», pensó Ryutaro. Un segundo después, Kouki gritó: «Ráfaga celestial». Una serie de tajos en forma de media luna se dirigió a toda velocidad hacia Ryutaro. «No raya». Confiando en la fuerza bruta por encima de la habilidad, Ryutaro agarró un trozo de escombros de 10 metros de altura y lo lanzó contra los ataques. Incluso con su considerable fuerza, tal hazaña no habría sido posible fuera de su forma de ogro. Los destellos celestiales atravesaron los escombros como si fueran un queso suizo, pero se ralentizaron y debilitaron un poco, que era todo lo que Ryutaro necesitaba. «Doria». Ryutaro atravesó los debilitados destellos celestiales y cargó contra Kouki. Puño metamórfico, penetrador de armadura. El guante de su mano derecha cambió de forma,
transformándose en una lanza. Ardía el rojo vivo, derritiendo todo lo que entraba en contacto con ella. «Puedo leerte como un libro, Ryutaro», dijo Kouki, esquivando fácilmente el ataque. Simplemente era demasiado rápido para Ryutaro. Después de eso, ordenó a su dragón, que había rodeado el flanco izquierdo de Ryutaro, que le lanzara otra oleada de aliento. Ryutaro quiso saltar para apartarse, pero entonces sintió que Shizuku estaba detrás de él y, en su lugar, volvió a cruzar los brazos delante de él para protegerse. «Shizuku, esquiva», gritó un segundo antes de que el aliento del dragón lo golpeara. Su cuerpo gritó de dolor cuando el aliento atravesó su piel de diamante innata. En cuanto vio que Shizuku había saltado para ponerse a salvo, él mismo saltó hacia un lado. El rayo de luz blanca pasó por delante de él, incinerando a un desafortunado apóstol cadáver y a un familiar que se encontraba en la línea de fuego. «Kouki 2. Nos has alineado a propósito, ¿no es así, cabrón? Ustedes son mis amigos de la infancia. No es difícil atraerlos para que se muevan como yo quiero. Ah, ¿eso es lo que piensas?». Ryutaro replicó mientras Shizuku aparecía a su lado. «Ryutaro, ¿estás bien?». «Sí, esto no es nada». A pesar de lo que dijo, salía humo de él y la mayor parte de su cuerpo estaba muy quemado. Entonces, Shizuku cogió 2 pociones de recuperación de su tesoro y le dio una a Ryutaro mientras se bebía la segunda para recuperar su propio maná. «Ya que estás aquí, tenemos buenas noticias, ¿verdad?», preguntó Ryutaro mientras se bebía su poción. «Sí. ¿Buen trabajo manteniendo a Kouki distraído?». «Gracias a ti, logré ver lo que necesitaba». «Ja, me alegro de oírlo», respondió Ryutaro alegremente. «Parece que es hora de nuestro regreso. Sería bastante patético que perdiéramos un 2 contra 1, viendo que Suzu está manejando su pelea en solitario y todo eso. Dímelo a mí. Ya es hora de que ese idiota reciba el golpe en la cara que se merece». Al oír eso, Kouki sacudió la cabeza con irritación. Con la forma en que se había desarrollado la pelea hasta el momento, confiaba en que no perdería. Solo les había dejado tener su conversación porque esperaba que se dieran cuenta de la inutilidad de luchar y se rindieran. Lamentablemente, no lo habían hecho. Me sorprendieron algunas veces, pero mis estadísticas son demasiado altas comparadas con las suyas. Ríndanse de una vez. Estoy preocupado por Eri, así que quiero acabar con esto lo antes posible. Kouki mantuvo su espada en alto, y su dragón y todos sus mini-dragones comenzaron a cargar su aliento de nuevo. Ignorando por completo a los familiares, hizo que los apóstoles cadáveres se retiraran a una distancia segura. Estaba claro que planeaba arrasar con todo lo que había en el campo de batalla de un solo golpe. En respuesta, Shizuku y Ryutaro prepararon sus propias cartas de triunfo. «Concédeme el poder de sobrepasar al mismísimo cielo, Ascendencia Suprema». Transformación Fusión, Bereogre. Ascendencia Suprema era un hechizo mágico de evolución que superaba incluso a eliminación de límites, mientras que Transformación Fusión era un hechizo mágico de metamorfosis que combinaba los mejores rasgos de las 2 transformaciones más fuertes de Ryutaro sin ninguno de sus inconvenientes. Un maná azul brillante se arremolinó alrededor de Shizuku, mientras Ryutaro se transformaba en un hombre lobo con físico y cuernos de ogro. «¿Todavía te quedaba algo en la manga?», exclamó Kouki. Shizuku y Ryutaro no se molestaron en responder, e ignoraron la lluvia de meteoritos de luz blanca que se dirigía directamente hacia ellos también. «Comencemos por deshacernos de esos molestos apóstoles cadáveres», le dijo Shizuku a Ryutaro. «Te tengo», respondió él, y los dos desaparecieron. Los apóstoles cadáveres habían estado cargando sus propios ataques de desintegración en el borde del campo de batalla, pero ahora Shizuku y Ryutaro aparecieron de repente en sus flancos, decapitando a 2 de ellos antes de que tuvieran tiempo de registrar la amenaza. Grupo 1, Inmersión. Grupo 2, Cortad. Grupo 4, Ataquen. Familiares, frenen a los apóstoles cadáveres. Debido a lo rápido que se movían Shizuku y Ryutaro, parecía que sus órdenes venían de todas partes al mismo tiempo. «Mierda, eso es rápido», exclamó Kouki. Por mucho que lo intentara, no conseguía fijar bien a ninguno de los dos. Sus barridos solo consiguieron golpear a los apóstoles cadáveres y a los familiares. Mientras tanto, el primer grupo de katanas de Shizuku se zambulló bajo tierra, disparando desde los puntos ciegos de los apóstoles cadáveres para ensartarlos desde abajo. Y al mismo tiempo, el segundo grupo abrió portales espaciales cerca de los apóstoles cadáveres. Esos portales no eran tan precisos como los creados por Suzu, pero eran lo suficientemente buenos para que el cuarto grupo de cuchillas los utilizara para cortar a los apóstoles cadáveres desde ángulos inesperados. Los apóstoles cadáveres no podían hacer frente a los ataques desde tantas direcciones a la vez, así que cayeron uno tras otro en rápida sucesión. Por supuesto, la propia Shizuku tampoco estuvo ociosa durante este tiempo.
Deprisa, los portales que ella misma abría eran, por supuesto, mucho más precisos, y podía conseguir poderosos ataques puntuales. Y todas estas nuevas técnicas solo eran posibles gracias a su ascenso supremo. Su nueva velocidad era tan grande que los apóstoles cadáveres ni siquiera podían oponer resistencia mientras eran eviscerados. Ryutaro tuvo la misma facilidad para destruir a los apóstoles cadáveres con su velocidad de hombre lobo y su fuerza de ogro. Los pocos apóstoles cadáveres que quedaban intentaron huir a los cielos y montar una defensa coordinada, pero los familiares seguían interponiéndose en su camino, lo que permitió a Ryutaro destrozarlos. Sin embargo, mientras parecía que estaban demoliendo todo con facilidad, Shizuku y Ryutaro estaban luchando bastante. Esto es duro. Siento que me voy a desmayar en cualquier momento. Utilizar la magia de la metamorfosis para transformarse en dos criaturas a la vez no era una hazaña fácil, y Ryutaro no había tenido suficiente práctica con la habilidad. Trabajaba principalmente por intuición, y con la carga que suponía para su cuerpo, no podía mantener la forma activa durante más de 40 segundos. Si intentaba sobrepasar ese límite, perdería su humanidad y se transformaría en un monstruo de verdad. Shizuku también tenía un límite, de tiempo similar, cuando su ascendencia suprema desapareciera, sufriría una fatiga comparable a los efectos secundarios del uso de la ruptura de límites. Por lo tanto, Shizuku y Ryutaro tenían que ir lo más rápido posible para matar a todos los apóstoles cadáveres y acabar con Koki antes de que se les acabara el tiempo. «Me estoy cansando de tus juegos», gritó Koki irritado. Con la forma en que estaba disparando ataques de aliento y destellos celestiales en todas las direcciones, era básicamente una fortaleza móvil. Shizuku y Ryutaro tuvieron que mantener sus movimientos lo más aleatorios posible para evitar ser alcanzados por un ataque errante de Koki, lo que ralentizó el ritmo de eliminación de los apóstoles cadáveres. Por favor, que haya tiempo suficiente, pensaron simultáneamente Shizuku y Ryutaro, y justo entonces, una bandada de mariposas negras apareció en el campo de batalla. Los restantes apóstoles cadáveres se pusieron rígidos, y luego se volvieron unos a otros confundidos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Koki gritó confundido, mientras Shizuku y Ryutaro sonreían. Todos los grupos, enterrad a los apóstoles cadáveres restantes. Familiares, ustedes también. Todavía quedaban 10 segundos antes de que Shizuku y Ryutaro llegaran a su límite de tiempo. Con los apóstoles cadáveres más o menos controlados, ambos se dieron la vuelta y cargaron contra su objetivo principal. «Koki 2», gritó Ryutaro. Cuando Koki se dio cuenta de que estaba siendo atacado, ya era demasiado tarde. Apenas se giró a tiempo para ver a Ryutaro, y no pudo hacer nada para defenderse antes de que el puño de Ryutaro se estrellara contra su plexo solar. Ryutaro estaba utilizando su fuerza de ogro, su velocidad de hombre lobo, manipulador de impactos y la habilidad cazagigantes para maximizar la fuerza de su golpe. Por supuesto, todo eso se complementaba con las considerables habilidades de karate que había cultivado desde la infancia. Koki se dobló, tosiendo sangre. A continuación, se tambaleó hacia atrás, consiguiendo a duras penas mantenerse en pie. «Espero que eso te haya ayudado a despertar, amigo», dijo Ryutaro con voz alegre. Ryuta, si no lo hizo, toma otro. Ya era hora de que volvieras a la cordura. Ryutaro siguió con un golpe de palma en el pecho de Koki, enviándolo a volar. La fuerza del golpe sacó el aire de los pulmones de Koki, haciendo que su visión parpadeara. Mientras surcaba el aire, trató por reflejo de ponerse en posición de defensa y ordenó a su dragón que le protegiera. Incluso cuando no había tiempo para pensar conscientemente, sabía instintivamente que Shizuku le estaría esperando donde aterrizara, lo que le hizo sentir un miedo mortal. Se le puso la piel de gallina cuando se dio la vuelta y, efectivamente, vio a Shizuku esperando para reducirlo. Había una cantidad absolutamente insana de maná azul concentrada alrededor de su espada enfundada. Su vaina se tensaba bajo la presión de contener tanto maná, y parte de él se filtraba por el hueco entre la empuñadura y la vaina. «Shizuku», gritó Koki, sin saber siquiera por qué gritaba. A continuación, clavó desesperadamente su espada en el suelo en un intento de emergencia por detener su impulso. «Acepta tu castigo, golpe verdadero». Tras soltar ese breve conjuro, Shizuku se desvaneció. Un segundo después, Koki sintió que la fuerza del corte de Shizuku lo atravesaba. Se desplomó en el suelo, pero para su total sorpresa, se dio cuenta de que no sentía dolor. Presa del pánico, se palpó a sí mismo y se dio cuenta de que no había ningún corte en ninguna parte de su cuerpo. «Shizuku, al final has...» «Espera, ¿qué ha pasado con mi maná?» Por un momento, Koki pensó que, después de todo, Shizuku no se había atrevido a cortarle, pero entonces se dio cuenta de lo que había hecho el corte de Shizuku. Su enorme dragón comenzó a ceder, al igual que todos sus mini dragones.
A continuación, todos se partieron por la mitad antes de dispersarse en la nada. Sin embargo, Koki apenas se dio cuenta. Estaba mucho más preocupado por el hecho de que todo su maná le estaba abandonando. Debería haber tenido un suministro ilimitado, proporcionado directamente por Eit, pero todo el maná que le llenaba parecía drenarse como el agua en un cubo con un agujero. Incluso mi ruptura de límite está drenado de su maná. Koki fue incapaz de mantener su ruptura de límite. Se puso a cuatro patas, luchando por no derrumbarse del todo. Shizuku y Ryutaro estaban a poca distancia de él. La ascensión suprema de Shizuku y la transformación de fusión de Ryutaro se habían agotado, y respiraban con dificultad, pero seguían manteniendo la guardia por si acaso. Sí, Shizuku. ¿Qué me has hecho?, preguntó Koki con voz temblorosa. Shizuku sacó su katana a unos centímetros de la vaina y dijo: ¿sabías que la magia espiritual te permite afectar directamente a la energía intangible que posee cada persona? Esta katana mía puede cortar esa energía. Después de que Shizuku adquiriera la magia de evolución, Hajime había mejorado su katana y le había dado el poder de cortar almas. A continuación, Shizuku había mejorado esa capacidad con su propia magia evolutiva, lo que había dado lugar al nacimiento de la habilidad Golpe Verdadero. Golpe Verdadero podía cortar no solo el alma de una persona, sino también su maná, su resistencia, su estado mental e incluso los diversos hechizos positivos y negativos que la afectaban sin dañar su cuerpo en absoluto. Me llevó algún tiempo averiguar dónde tenía que cortar exactamente para cortar tu vínculo con tu suministro de maná y cortar el enlace espiritual, pero todas las grandes técnicas de artes marciales requieren una precisión impecable. Y para lograr esa precisión, Shizuku había necesitado información perfectamente exacta. Afortunadamente, la verdadera naturaleza de la magia evolutiva era la capacidad de interferir con la información en un nivel abstracto, por lo que había tenido las herramientas necesarias para reunir esa información. Con la ayuda de sus artefactos, Shizuku había estado estudiando minuciosamente a Koki, y había tardado hasta hace un segundo en reunir la información necesaria para utilizar siquiera su golpe verdadero. Los golpes de un verdadero espadachín cortan solo lo que desean. Hice un poco de trampa para llegar a ese punto, pero al final, lo logré. No, lo creo. Incluso después de escuchar la explicación de Shizuku, Koki no podía entender. Por supuesto, obviamente entendía que Shizuku había alcanzado el estatus de maestra espadachina. Una mirada a sus ojos era suficiente para decirle que no había llegado tan lejos solo gracias a sus artefactos. Su férrea voluntad y su determinación de cortar solo lo que deseaba sin destruir nada más la habían llevado hasta aquí. Su amiga de la infancia había alcanzado el legendario nivel de maestría en el que era, al mismo tiempo, tan tranquila como el agua y tan feroz como el fuego. Y a pesar de ser el héroe legendario, Koki ni siquiera se había acercado a ese punto. Parece que lo he estropeado. Creí que había cortado tu ligadura espiritual, pero por lo que parece, sigue soñando despierta, ¿no? 20 de las hojas de golem de Shizuku y 4 de los familiares de Suzu, un 100 pies, un avispón y 2 hormigas, se acercaron tras eliminar al último de los apóstoles cadáveres y se alinearon detrás de Shizuku. Con voz suplicante, Koki dijo: Shizuku, no me has matado porque todavía te importo, ¿verdad? Sabía que todavía estabas ahí, cuando no percibí ninguna sed de sangre por tu parte, Koki. Shizuku murmuró: ¿está bien? Ryutaro tampoco intentó matarme. Definitivamente los salvaré a ambos, y Shizuku desenfundó su espada en un movimiento fluido y volvió a cortar a Koki, cortándolo. ¿Lo has conseguido esta vez?, preguntó Ryutaro, palmeando el hombro de Shizuku. Lo hice, respondió simplemente, volviendo a envainar su espada y mirando a Koki, que estaba mirando al suelo, lo que hacía imposible leer su expresión. Sin embargo, Shizuku estaba absolutamente segura de que esta vez había atravesado el enlace espiritual. Todo el lavado de cerebro que Eri le había infligido había desaparecido. Koki, ahora deberías estar libre del lavado de cerebro. Entiendes lo que hiciste, y lo que realmente está pasando aquí, ¿verdad?, dijo Shizuku con severidad. Con una voz ligeramente más suave, Ryutaro añadió: bueno, ya ha terminado, pero será mejor que reflexiones sobre lo que hiciste. Además, tenemos que volver a alcanzar a Nagumo y darle una paliza a ese estúpido dios antes de que su ejército mate a todos en Tortus, así que vuelve con nosotros, Koki. Durante un tiempo, Koki no dijo nada. Pero entonces empezó a temblar, y en el más débil de los susurros, dijo: no, esto no puede ser. Tiene que ser un error. Yo soy el que tiene la razón. Sí, eso es, me han lavado el cerebro. No hay manera de que intente hacer daño a Ryutaro o a Shizuku. ¿No se suponía que fuera así? Solo estaba tratando de hacer lo correcto. Solo quería ser un héroe, como mi abuelo, ¿eso es todo?
¿Cómo terminaron las cosas así? Lo he perdido todo. Nagumo se llevó a Kouri y Shizuku lejos de mí, y ahora incluso Ryutaro está de su lado. Koki, Hei, Koki. Shizuku y Ryutaro gritaron, preocupados porque Koki estaba a punto de salirse de control otra vez. Sus expresiones se endurecieron cuando lo vieron arañar el suelo con la suficiente fuerza como para romperse sus propias uñas, y prepararon sus armas una vez más. Sí. Yo no soy el malo aquí. Todo esto es culpa de Nagumo. Si no fuera por él, todo habría salido a la perfección. Pero por su culpa, Kouri, Shizuku, Ryutaro, Eri, y todos los demás, me traicionaron. Todos me han traicionado. Koki levantó la vista, sus ojos, medio cubiertos por el flequillo, brillaban con odio e indignación. Pero bajo ese barniz de ira había una pena muy arraigada. Un dolor que provenía de la culpa de saber lo que había hecho, y que nunca podría volver atrás. Su conciencia le pesaba tanto que necesitaba encontrar a alguien a quien culpar, o se desmoronaría bajo la desesperación. En cierto modo, parecía un niño con un ataque de pánico. Aunque su maná debería haberse agotado, volvió a brotar mientras Koki gritaba, enviando una espiral de energía blanca y pura que se elevaba hacia los cielos. Sin embargo, Koki, detente. Si sigues, te vas a matar. Shizuku gritó, espera, ¿qué va a hacer? Shizuku, ¿qué está pasando? Pensé que habías cortado su maná, lo hice. Corté limpiamente su depósito de maná. No está absorbiendo el éter cercano para producir más maná, entonces ¿cómo está obteniendo más, convirtiendo algo más? No sé si está usando su fuerza vital o su alma o qué, pero lo está transformando todo en maná. Probablemente es algo que puede hacer porque sabe usar el ruptura de límite. De cualquier manera, esto no es bueno. Maldita sea, Koki, vuelve a tus sentidos ya. En efecto, Koki estaba creando este maná quemando su propia vida. Las habilidades que anulan las leyes naturales del universo siempre tienen un coste elevado, y prácticamente nunca valen la pena. Shizuku y Ryutaro se cubrieron la cara con las manos mientras las ondas de choque creadas por el maná de Koki les bañaban, pero siguieron llamándole desesperadamente. Desgraciadamente, él estaba demasiado lejos para oír nada. Sus voces le llegaban físicamente, pero su cerebro se negaba a procesar nada de lo que decían. Shizuku ni siquiera podía decir si estaba intentando destruir la realidad que no se ajustaba a lo que él quería o simplemente destruirse a sí mismo. Voy a poner fin a todo esto. ¿Por qué las cosas han acabado así? No deberíamos haber superado juntos todas las dificultades de este mundo. Kouri, Shizuku, Ryutaro, Eri y Suzu deberían haber permanecido a mi lado, murmuró Koki para sí mismo. Sin embargo, su voz vacía y resignada resonó claramente en el campo de batalla. Esto no es lo que quería. Si lo he perdido todo, y ni siquiera puedo recuperarlo, al menos lo destruiré todo con mis propias manos. Los escombros cercanos se pulverizaron mientras el maná de Koki se multiplicaba en intensidad. Lo estaba transformando todo en ira divina. Y mientras lo hacía, su maná pasó de ser una espiral incontrolada a una forma concreta. Esta vez no estaba haciendo un dragón, sino un gigante mucho más grande, con forma humana. Y una vez que su gigante se agotara, también lo haría la vida de Koki. Como no voy a dejarte morir aquí, gritó Ryutaro, forzándose a avanzar a través de los vientos de fuerza gigantesca creados por la ira divina de Koki. ¿Por qué crees que hemos venido hasta aquí? Dijo Shizuku, apretando los dientes y siguiendo a Ryutaro. No habían venido para vengarse, ni para castigar a Koki por sus pecados. Cualquier penitencia que tuviera que hacer, podría venir más tarde. No era por eso por lo que habían superado la desesperación aplastante y habían dejado de lado la lógica. Estaban aquí para una cosa, y solo para una cosa, darle un buen puñetazo en la cara y traerlo de vuelta con ellos. Shizuku, yo me encargaré de la ira divina. Tú encárgate de Koki. Gritó Ryutaro, esa ira divina es mucho más peligrosa que el dragón al que nos enfrentamos antes. Ni siquiera tu transformación más fuerte será suficiente. Morirás intentando luchar contra él. Ryutaro le dedicó a Shizuku una sonrisa intrépida y respondió, no te preocupes por mí. No hay forma de que muera aquí. No puedo dejar que Koki me mate, así que no hay forma de que muera, idiota. ¿Qué clase de lógica es esa? Bueno, supongo que está bien. La lógica realmente no nos ayudará aquí. Ese cabeza de chorlito está haciendo un último berrinche, así que supongo que tendré que golpearlo hasta que finalmente se disculpe, dijo Shizuku, mostrando una sonrisa intrépida. Cuento contigo, gritó Ryutaro mientras saltaba hacia adelante, decidido a hacer que su amigo recuperara la cordura costara lo que costara.
Su cuerpo estaba agotado por las repetidas transformaciones, pero saltó hacia adelante con una velocidad increíble. ¡Aléjate! No te acerques a mí, gritó Koki, apuntando con su espada a Ryutaro y lanzándole una ráfaga de ira divina. Un muro de luz destructiva llenó la visión de Ryutaro, borrando todo lo demás. La magia de Koki era, en efecto, mucho más mortífera que antes. Ni siquiera la forma de Beryogre de Ryutaro sería capaz de sobrevivir a un ataque de esta magnitud. Sin embargo, adelante, mi árbol devorador de luz del abismo transformación, Trent. Ryutaro tenía un último as en la manga. Su piel se volvió nudosa, áspera y marrón, mientras que sus ojos comenzaron a brillar con un carmesí oscuro. Justo después de completar su transformación en medio árbol, la ira divina le golpeó. Detuvo su avance, pero no lo vaporizó. Cruzó los brazos frente a su cara para protegerse, resistiendo la embestida de la luz obliterante. Es imposible, murmuró Koki, con la mandíbula abierta. En el fondo, esperaba que Shizuku y Ryutaro se esquivaran, así que ver a Ryutaro recibir su ataque de frente fue todo un shock. Más aún porque no parecía estar matándolo. ¡Wow! De hecho, Ryutaro estaba consiguiendo avanzar lentamente hacia adelante. Duro como un árbol, se mantuvo firme contra el torrente de luz blanca. La transformación del arbolito no tenía mucho en cuanto a defensa física, y era terriblemente débil al fuego. Además, tampoco contaba con mucho poder ofensivo. Y lo peor de todo, era lento. En esta forma, Ryutaro no podía ir más rápido que la caminata rápida de un humano normal. La forma Trent era totalmente inadecuada para el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, poseía una propiedad extremadamente valiosa, la magia especial fotoabsorción, que permitía al usuario absorber toda la magia de la luz y convertirla en maná. Ryutaro había adquirido esta transformación únicamente para demostrar a Koki que nunca le daría la espalda, hiciera lo que hiciera Koki. Normalmente era una forma inútil, pero en este caso, era la carta del triunfo más fuerte. Ryutaro mantuvo su mirada fija en Koki, incluso con el torrente de luz que giraba a su alrededor. Voy a por ti. No te atrevas a huir. La fuerza de la voluntad de Ryutaro hizo que Koki se tambaleara sin querer hacia atrás. El miedo apareció en sus ojos. La determinación de Ryutaro era tan deslumbrante que le hizo tomar conciencia de lo patético que estaba haciendo. Yo, te dije que te alejaras. Si te acercas más, te mataré de verdad, ¿me oyes? Puede que seas mi mejor amigo, pero no me contendré. Ryutaro simplemente se rió. El hecho de que Koki hubiera dicho, matarte de verdad, solo demostraba a Ryutaro que en realidad no quería matarlo en absoluto. De hecho, a pesar de lo brillante que era la ira divina de Koki, el brillo de su espada era tenue. Era como una manifestación física de la indecisión de su dueño. Por otro lado, Ryutaro estaba cubierto de heridas. Como había dicho Shizuku, ni siquiera esta forma suya podía resistir totalmente el ataque de Koki. La luz que atravesaba su magia especial desgarraba la piel de Ryutaro, abriendo nuevos cortes y vaporizando al instante la sangre que salía. Pero aún así, sonrió sin miedo y siguió empujando hacia adelante. ¡Ah! Koki dejó escapar un grito estrangulado, sin saber ya qué estaba haciendo, ni por qué lo hacía. El único pensamiento que le quedaba en la cabeza era que no debía ser así. Blandiendo todo su poder, volvió a intentar negar la realidad que tenía delante. Con un rugido, el gigante se puso en pie. Cerró los dedos en un puño y echó el brazo hacia atrás para dar un poderoso puñetazo. Entonces, espoleado por los gritos de dolor de Koki, el gigante de luz hizo caer su puño sobre Ryutaro como un meteorito. Y cuando el puño golpeó el suelo, la tierra tembló, las grietas se extendieron desde el punto de impacto. ¡Ah! Koki gimió suavemente. En algún rincón de su mente, sabía que acababa de matar a su mejor amigo. Sus ojos se volvieron vidriosos y desenfocados, mientras que sus pensamientos se volvieron dispersos e incoherentes. Justo cuando Koki estaba a punto de perderlo por completo, escuchó la voz de Ryutaro. Vamos, hermano. Te ves realmente patético en este momento, ¿lo sabías? Koki murmuró confundido. Había pensado que no volvería a escuchar esa voz. Mirando hacia abajo, vio que había un pequeño espacio entre el puño del gigante y el suelo. Pensándolo bien, Koki se dio cuenta de que no tenía sentido que el suelo hubiera sobrevivido con solo unas grietas. Su superdensa ira divina debería haber borrado todo lo que había cerca y haber hecho un enorme agujero. El hecho de que no lo haya hecho significa, ¿Ryutaro? Sé cómo demonios te las arreglaste para detener eso. Ryutaro estaba allí de pie, conteniendo su puño con solo sus brazos. Sonrió sin miedo mientras miraba a Koki.
Salía humo blanco de él, sus heridas ensangrentadas estaban siendo cauterizadas por el calor, y su cuerpo estaba plagado de grietas, pero seguía de pie, y la determinación en su mirada permanecía inquebrantable. «Idiota. ¿No hay manera de que un ataque sin ningún sentimiento detrás pueda arañarme? Oye, Koki. No puedes matarme, por mucho que lo intentes. ¿Quieres saber por qué, H.U.? Porque ahora mismo, soy invencible. Desde que decidí que iba a traer al idiota de mi amigo de vuelta a casa, he sido invencible. Por eso no puedes matarme. Hasta que no te arrastre de vuelta a donde perteneces, no moriré, porque estás dispuesto a...». Koki se quedó sin palabras, abrumado por la mera presencia de Ryutaro. Sonriendo, Ryutaro respondió: «¿No es eso obvio? Soy tu mejor amigo, y el trabajo de un mejor amigo es hacer volver a su amigo a la cordura cuando se ha equivocado de camino». «¿El mejor amigo?». «Así es. Pero, bueno, supongo que esta vez dejaré que ella se encargue del trabajo más importante. Duele admitirlo, pero no parece que mis puños vayan a poder alcanzarte, así que...». Koki observó, estupefacto, como una sombra negra pasaba por delante de Ryutaro. Con su característica cola de caballo ondeando al viento, Shizuku se precipitó hacia Koki, con su fría mirada fija siempre hacia adelante. Golpe verdadero. Un tajo invisible volvió a despojar a Koki de su maná. El gran gigante hecho de ira divina se desplomó entonces a un lado y se dispersó en la niebla. Koki observó cómo Ryutaro se desplomaba en el suelo, finalmente liberado de su carga, y luego se volvió hacia Shizuku, que seguía mirándole con sus claros ojos de obsidiana. Por su expresión, supo que aún no había terminado su ataque, pero ya no le quedaban fuerzas para moverse. «Supongo que esto no es peor de lo que merezco». Sorprendentemente tranquilo, Koki cerró los ojos y se preparó para coger la espada de Shizuku, pero entonces oyó que la soltaba y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Aprieta los dientes, absoluto imbécil», gritó Shizuku con una voz lo suficientemente alta como para hacer volar la desesperación de Koki. «Ga». Algo golpeó a Koki en la mejilla lo suficientemente fuerte como para sacudir su cerebro. Su visión parpadeó y los últimos restos de fuerza abandonaron sus miembros. Cuando miró al cielo, se dio cuenta de que debía de haber caído al suelo. Un segundo después, un golpe igual de potente le alcanzó la otra mejilla. La cabeza se le fue hacia el otro lado con tanta fuerza que pensó que el cuello se le iba a romper. Entonces, sintió otro golpe en la otra mejilla. Su cabeza se movía de un lado a otro mientras Shizuku le daba bofetadas. «Esto es por todo el dolor que me has causado. Y esto es por echarme encima todos tus problemas. Y esto es por arruinar todas las oportunidades que salvé para ti. Y esto es por todas las veces que ignoraste mis sermones. Hay un montón más, pero aquí hay otro solo para la medida. Oh, y toma una más. Ga. Ge. Ba. Un. Gak. Pak. Black. Wu. Gua. Shizuku no mostró ninguna piedad mientras abofeteaba a Koki. Lo abofeteó tan fuerte que algunos de sus dientes se soltaron. «Sh Shizu, de ninguna manera. No pararé hasta que te pongas de rodillas y te disculpes. Estoy harta de ti. Deja de hacer pucheros y de enfurruñarte como un mocoso malcriado cada vez que las cosas no salen como quieres. Todos los demás han tenido que aguantar tu mierda durante demasiado tiempo, pequeña mierda. Estoy cansada de tus excusas. Si las palabras no te llegan, entonces tal vez la violencia lo haga. Prepárate». La voz de Shizuku resonó claramente por las calles en ruinas de la ciudad abandonada. Se sentó a horcajadas sobre Koki y continuó abofeteándolo mientras canalizaba los sentimientos de Ryutaro para la siguiente parte de su sermón. «No es así como se supone que debe ser. No, idiota. Nadie consigue todo lo que quiere en la vida. Todos tenemos que apretar los dientes y soportar cosas que no nos gustan de vez en cuando. Pero tú simplemente apartaste los ojos de la realidad y ni siquiera intentaste luchar por el futuro que querías. No me extraña que nada haya salido como querías. Shizuga, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, eres un mocoso malcriado. Sigues fingiendo que las cosas que no quieres que ocurran no son reales y te inventas excusas una y otra vez en tu cabeza. Y luego, cuando metes la pata, echas la culpa a los demás». Shizuku finalmente dejó de abofetear a Koki, pero aún no había terminado con él. Lo agarró por el cuello y lo levantó. «¿Se acabó? Piénsalo otra vez. No vamos a dejar que te mates. No te mereces una salida fácil. Te llevaremos con nosotros, aunque tengamos que arrastrarte a casa. Y nunca nos rendiremos. Si ni siquiera esto es suficiente para atravesar ese grueso cráneo tuyo, entonces te golpearemos un poco más». «Shizuku,
Koki podía decir por la mirada de Shizuku que si intentaba darle más excusas, ella realmente lo golpearía hasta casi matarlo. Su cara estaba hinchada y ensangrentada, pero reunió las últimas reservas de su fuerza y preguntó con un gemido, ¿no elegiste a Nagumo, antes que a mí? Sí. El hombre que amo es Hajime, no tú. ¿Y qué? Entonces, ¿por qué no me has abandonado? Te hice tantas cosas horribles, así que, ¿por qué? Koki no podía entender por qué Shizuku todavía se preocupaba por él si Hajime era el hombre al que amaba. Después de todo, le había hecho cosas horribles a ella y al resto de sus amigos, y aunque era el héroe, había traicionado a la humanidad cuando más lo necesitaban. No creía que fuera en absoluto digno de ser redimido. Al ver su expresión, los ojos de Shizuku se suavizaron un poco y respondió, no es obvio. Eres mi amigo. Llevamos juntos desde que éramos niños, e incluso entrenamos en el mismo dojo. Eres prácticamente de la familia para mí, y la familia nunca se abandona. Aunque, sinceramente, me gustaría que no fueras un hermano menor tan molesto. Fue porque Koki era como una familia para Shizuku que ella nunca pudo abandonarlo. Y era precisamente porque ella se mantenía a su lado sin importar las estupideces que hiciera, que eran familia. Al oír eso, Koki sintió como si todo hubiera encajado por fin. Todas las cosas que tanto le habían importado, salvar el mundo, hacer lo correcto, ayudar a los necesitados, ser un héroe, todo eso de repente se sentía insignificante. Estos dos habían obtenido un poder tan inmenso y lo habían perseguido hasta el santuario no por grandes razones como esas, sino simplemente porque era la familia de Shizuku y el mejor amigo de Ryutaro. A pesar de que los había traicionado, a pesar de que podrían haber muerto en el camino, habían venido a detener su desorden. Lo habían hecho por una razón tan simple, pero se sentía mucho más grande de lo que debería. Al menos, sabía que nunca había llegado tan lejos por sus propios ideales. Las lágrimas brotaron de los ojos de Koki. Por fin se dio cuenta de lo patético que había sido, y de lo mucho que estos dos significaban para él. Después de todo lo que había hecho, habían arriesgado sus vidas para venir a salvarlo. Lo siento. Lo digo en serio, yo. Oh, ¿qué he hecho? Ahí lo tienes. Esa es la disculpa que buscaba, imbécil. Después de unos segundos, la felicidad de saber que sus dos mejores amigos todavía se preocupaban por él se desvaneció, reemplazada por pura culpa. Ahora se daba cuenta de lo despreciables que habían sido sus acciones pasadas, sobre todo porque era alguien que se preocupaba por hacer lo correcto. Sus pecados eran tan grandes que solo podían ser expiados con la muerte, pero morir significaba invalidar todo lo que sus amigos habían hecho para rescatarlo. Además, no intentes huir, Koki. Sigue viviendo, y lucha. No te perdonaremos que busques la redención de otra manera. La muerte sería solo un escape más. Por muy doloroso que fuera, aunque perdiera su hogar, aunque todos sus antiguos amigos maldijeran su nombre, Koki necesitaba seguir viviendo. Solo si seguía adelante y veía la realidad tal y como era, podría expiar realmente lo que había hecho. Todavía llorando, Koki miró a los ojos inquebrantables de Shizuku y se mordió el labio. Decidió grabar las palabras de Shizuku y Ryutaro en su corazón y despedirse de la persona débil que había sido hasta ahora. Yo, sé que no puedo morir. Tengo que vivir y terminar la lucha que no pude terminar la primera vez. Tengo que ganar la lucha contra mí mismo, así es. Llora a mares, pero asegúrate de volver a levantarte después. Y si vuelves a meter la pata, podemos hacerte papilla por segunda vez. Koki seguía sintiéndose avergonzado de sí mismo, pero también estaba un poco feliz de que sus amigos se preocuparan tanto por él. Shizuku le soltó el cuello de la camisa y él volvió a caer al suelo. Aunque no tenía fuerzas para ponerse de pie, al menos fue capaz de forzar su cuerpo para volver a sentarse. Entonces miró a Shizuku con los ojos hinchados y rojos y habló con voz firme, diciendo, no tendrás que volver a golpearme. Puedo cambiar. Te demostraré que puedo. Por lo menos, me volveré lo suficientemente responsable como para que dejes de tratarme como un hermano menor. Oh. Incluso si te gradúas de ser mi hermano menor, me temo que nunca llegarás a ser un interés amoroso. ¿Ao? ¿Tenías que decir eso? ¿De verdad quieres tanto a Nagumo? Sí. Estoy locamente enamorada de él. Es una pena que no pueda tenerlo todo para mí, pero puedo vivir compartiéndolo. Al menos sé que un tipo como él podrá con todas nosotras a la vez. ¿De verdad vas a presumir de lo genial que es ante mí ahora? Dijo Koki con una sonrisa amarga. Aunque no se sentía menos celoso que antes, ya no dejaba que sus celos nublaran su juicio. Podía aceptar la decisión de Shizuku por lo que era. Por alguna razón, ella realmente amaba a Hajime. Esa era la realidad, y él acaba de jurar afrontarla adecuadamente. No importa cuántas veces la realidad me golpee, seguiré levantándome.
Mientras Koki reunía sus pensamientos, se dio cuenta de que esa era probablemente la diferencia entre él y Hajime, Shizuku y Ryutaro. También era la razón por la que había sido derrotado. Justo en ese momento, Ryutaro se arrastró hacia ellos y dijo, más vale que no se hayan olvidado de mí. Sonaba bastante molesto. Había disipado su forma de Trent, así que volvía a ser el Ryutaro de siempre. Vaya, me impresiona que aún puedas moverte después de todas esas heridas, Ryutaro, dijo Shizuku. Tuve que comerme el último de los chitmates, pero estoy bien. Tras responder a Shizuku, Ryutaro se volvió hacia Koki. Koki también se volvió hacia él. Por su culpa, Ryutaro estaba cubierto de heridas de la cabeza a los pies, pero aún así, Ryutaro había seguido gritando que Koki era su mejor amigo. Esa determinación era algo que Koki juró no olvidar nunca. Tras unos segundos de silencio, finalmente dijo, lo siento, Ryutaro. Sin embargo, no inclinó la cabeza. En cambio, mantuvo su mirada fija en Ryutaro. Romper el contacto visual habría sido lo mismo que apartar su mirada de la honesta reacción de Ryutaro. Ryutaro le devolvió la mirada en silencio durante unos segundos. Pero finalmente, sonrió y dijo, todo está bien, no había necesidad de un largo discurso. Todo lo que necesitaba transmitir podía decirse con esa simple frase. Koki sonrió un poco, contento de que su relación pudiera seguir igual que antes. Por desgracia, justo cuando todos empezaban a relajarse, sintieron un escalofrío que les recorría la espalda. ¡Qué demonios!, murmuró Shizuku, agarrando la empuñadura de su katana. Ryutaro también intentó ponerse en posición de combate, pero se había forzado demasiado y ni siquiera podía mantenerse en pie. Mirando hacia arriba, Koki murmuró, Eri no solo tenía las extremidades aplastadas, sino que todo su cuerpo estaba retorcido y deformado de forma antinatural. Sus alas grises parpadeaban y desaparecían, y parecía que iba a caer en cualquier momento. Estaba cubierta de su propia sangre de pies a cabeza, e incluso sus ojos estaban inyectados en sangre. Miraba fijamente a Koki y a los demás, y Suzu apareció detrás de ella unos segundos después. Shizuku y Ryutaro miraron a Suzu y, tras confirmar que estaba a salvo, volvieron a centrar su atención en Eri. Sin saber que Suzu estaba detrás de ella, Eri dijo con voz ronca, ¿por qué? Porque parecen todos tan felices. Koki-kun. Esos tipos son tus enemigos, ¿recuerdas? Son traidores que te han robado las cosas que más te importaban. ¿Por qué les hablas como si fueran tus amigos? ¿Por qué? Aunque estaba interrogando a Koki, los ojos desenfocados de Eri no parecían mirarle en absoluto. En todo caso, parecía que estaba dirigiendo esas preguntas a sí misma. Con la forma en que sus extremidades aplastadas se balanceaban con el viento, parecía una marioneta espeluznante. Eri, lo siento, pero no puedo seguir luchando contra Shizuku, Ryutaro o Suzu. No lo haré, ahora sé que he estado luchando contra el enemigo equivocado todo este tiempo. Eri se quedó extrañamente quieta al escuchar eso. ¿Qué fue eso? Ladeó la cabeza en un ángulo tan pronunciado que parecía que se había roto el cuello. Su mirada revoloteaba salvajemente, sus ojos brillaban con locura. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue 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 eso? Repitió en el mismo tono una y otra vez, como un disco rayado. Shizuku y los demás sintieron que se les ponía la piel de gallina. Ni Shizuku ni Ryutaro, ni siquiera Suzu, se atrevieron a decir nada. La locura de Eri era demasiado para ellos. Eri, escúchame, dijo Koki, rompiendo el silencio. Precisamente porque le habían hecho volver a la cordura, era él quien tenía que hacerla entrar en razón. Ahora me doy cuenta de que he sido un idiota ignorante todo este tiempo, pero hay una cosa que hasta yo entiendo. Debo haber hecho algo para herirte horriblemente en el pasado. Sé que tal vez sea demasiado tarde para enmendarlo, pero por favor escúchame. Había una nota de desesperación en su voz, pero estaba hablando con el corazón. Tal vez por eso Eri centró su mirada en él. Le miraba fijamente con ojos fríos y sin emoción. Era como si toda la oscuridad del mundo se concentrara en sus pupilas. Sin embargo, Koki no apartó la mirada. ¿Qué debería decirle? No sabía cuáles eran las palabras adecuadas, pero sabía que, aunque no las encontrara, sería un error apartar la mirada. Aunque hubiera sido una forma retorcida de amor, Eri se había preocupado de verdad por él. Y además, él era el único que sabía que ella se había visto atormentada por terribles pesadillas noche tras noche.
Necesitaba saber las verdaderas razones de las acciones de Eri. Como el que había sido el catalizador de su cambio, era su responsabilidad enfrentar esa verdad de frente. Así, la miró, intentando ver a la verdadera Eri Nakamura por primera vez. Y eso obligó a Eri a darse cuenta de que su sueño había muerto. Toda la fuerza abandonó de repente el cuerpo de Eri, y le dedicó a Koki la sonrisa más auténtica que Suzu le había visto jamás. Era una sonrisa resignada y triste, pero auténtica al fin y al cabo. Mentirosa, dijo, y esa única palabra resonó en la ciudad en ruinas. Un segundo después, una luz brillante brotó del pecho de Eri. Espera, Eri, esos, gritó Shizuku asustada, al darse cuenta de lo que Eri estaba a punto de hacer. Esa luz era exactamente la misma que había salido del objeto mágico autodestructor que Mel Laggins había utilizado dentro del gran laberinto de orcas, la promesa de lealtad. Aunque, por supuesto, el resplandor procedente de Eri era mucho mayor que el de la promesa de lealtad. Y por lo tanto, la explosión resultante sería magnitudes más poderosas. La voz de Shizuku fue tragada por la luz, al igual que lo que Ryutaro y Koki intentaron gritar. El silencio cayó sobre el campo de batalla mientras la luz consumía todo el sonido. Al darse cuenta de que no podían hacer nada, Shizuku, Ryutaro y Koki se cubrieron la cara con los brazos. Sin embargo, después de unos segundos, se dieron cuenta de que todavía había una cosa que se movía dentro de la luz, y se dirigía directamente hacia ellos. Era, por supuesto, su confiable guardián. La maestra de la barrera que les había salvado la vida más veces de las que podían contar, Suzu. Blandiendo sus abanicos gemelos, Suzu se enfrentó al torrente de luz de frente, con Inaba posada tranquilamente en su hombro. Las voces de Shizuku, Ryutaro y Koki no llegaban a Suzu, pero seguían rezando con todas sus fuerzas para que tuviera éxito. Al menos, querían que sus sentimientos llegaran a ella, y aunque Suzu no les miraba, parecía que asentían respuesta. Entonces, la luz se la tragó entera. Al mirar a su alrededor, Suzu se dio cuenta de que estaba en una habitación blanca y desconocida. La luz que la había engullido no aparecía por ninguna parte, y no podía saber la anchura ni la altura de la habitación. En esta extensión blanca y vacía, solo había otra persona. Eri, Suzu. Los dos antiguos amigos parpadearon sorprendidos mientras se miraban. Estaban a poca distancia, y ambos parecían completamente ilesos. Además, los dos llevaban sus uniformes escolares. Era como si se hubieran transportado a la época anterior a la que fueron convocados. Lo único diferente era que Eri no llevaba sus gafas. Era obvio que no estaban en un lugar ordinario, pero por alguna razón, ambos se sentían bastante tranquilos. Después de mirarse en silencio durante un rato, Eri dijo, «¿Qué lugar más raro? Esto, no es mi vida pasando ante mis ojos, no creo. Tampoco es una experiencia cercana a la muerte, ya que esa explosión debería haberme matado». La voz de Eri no estaba llena de locura ni carente de emoción. Era, de hecho, bastante normal. Su comportamiento era mucho más despreocupado que cuando habían estado peleando. Animada por el tono natural de Eri, Suzu dijo con ligereza, «Supongo que eso significa que nosotras también estamos a punto de morir, entonces. Aunque estoy bastante segura de que he conseguido proteger a todos, de verdad. Esperaba llevaros a todos conmigo, qué pena. Quiero vivir. Quiero que Shizuku, Koki-kun, Ryutaro-kun, y tú, Eri, vivan». Eri se burló con desprecio, diciendo, «Uff. Eso es rico, viniendo de la chica que me aplastó con su barrera». «Ah. Supongo que sí lo hice», respondió Suzu, sonriendo a Eri, que frunció el ceño, molesta. «No parece que este lugar vaya a durar mucho, así que diré esto mientras pueda. Tu personalidad me molesta mucho, Suzu. Oh. ¿Tienes algún ejemplo concreto?» «Seguro que sí. Odio que siempre te rías de todo. Incluso cuando la gente habla mal de ti a tus espaldas, lo ignoras con una sonrisa. Ah, y odio lo pervertido que actúas a veces. Además, odio cómo sueltas frases incómodas sobre querer ser amigos cuando estoy tratando de matarte. Hay un montón de cosas más, pero lo que más me cabrea es lo infantil que actúas todo el tiempo». Suzu respiró profundamente, sonrió amenazadoramente a Eri y respondió, «Ya veo. Bueno, al menos no soy tan patética como tú, Eri». «¿Perdón? Siempre tratas de actuar de forma distante y fría. Además, también te quitas de encima cualquiera que hable mal de ti con una sonrisa, aunque por dentro solo estás triste y emocionado. ¿Podría ser más obvio el personaje que estás tratando de construir? Llevas gafas, actúas con timidez y te ofreciste para ser asistente de biblioteca. Quiero decir, vamos. Tal vez sea infantil, pero al menos no trato de actuar como una persona madura y profunda. Tú eres mucho más cringe de lo que yo seré nunca,
especialmente con la forma en que sigues fingiendo que eres la heroína de algún romance trágico. Deberías madurar de verdad en lugar de fingir que actúas como una adulta. Eri devolvió la sonrisa amenazante de Suzu y dijo, ¿de verdad? Soy más desagradable que tú, aunque vayas por ahí llamando a la gente, Onesama, y deseándola. ¿Estás seguro de que no te gustan las chicas? Durante un tiempo, pensé que podrías hacer un movimiento en mí, bicho raro. Ah, eso es solo un poco. Además, no soy yo la que estaba tan obsesionada con su primer amor que literalmente controló mentalmente a ese tipo para conseguirlo. No hay nada más espeluznante que eso. ¿Quieres irte?, dijeron ambos al unísono, y luego empezaron a lanzarse insultos el uno al otro. Su vocabulario era mucho más colorido de lo que uno hubiera adivinado por sus personalidades. Si alguien más hubiera estado presente, se habría sorprendido de que los dos supieran tantas palabrotas. Finalmente, a los dos se les acabaron los insultos. Entonces se miraron, resoplando, mientras empezaban a aparecer grietas en la sala blanca. Uf, parece que este mundo por fin se acaba, dijo Eri con una voz sorprendentemente tranquila. Suzu no respondió. En su lugar, puso las manos sobre las rodillas y bajó la mirada para ocultar su expresión. Sin embargo, no pudo ocultar las lágrimas que cayeron al suelo. ¿Por qué lloras, idiota?, dijo Eri. Cállate. El que llama idiota a alguien es el verdadero idiota. Sollozando, Suzu se limpió bruscamente las lágrimas, pero seguían saliendo más de sus ojos. Sabía que este era el final, de verdad. Yo también lo dije antes, pero ustedes probablemente no morirán. Después de todo, tú protegiste a todos. Yo seré la única que morirá. Eri, sin molestarse en seguir limpiando sus lágrimas, Suzu levantó la vista. En respuesta, Eri desvió la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. Lo sabías desde el principio, Suzu. ¿Por qué lloras ahora? ¿Por qué? Suzu se quedó sin palabras, sin saber qué decir. De todos modos, había sido una pregunta retórica, ya que Eri sabía exactamente por qué lloraba Suzu. Realmente eres una idiota. ¿Por qué tienes que llorar? Soy una traidora, y además una mierda, afirmó Eri mientras los bordes de la habitación blanca empezaban a desmoronarse. Luego, observó distraídamente cómo se derrumbaba la habitación y añadió, deberías encontrar a alguien mejor de quien ser amigo. Alguien a quien realmente valga la pena proteger, en lugar de a mí. Eri, yo... No, en serio, deja de ser tan pegajosa. Eri. El espacio entre ellas se desmoronó también, dejando solo el área directamente bajo los pies de Eri y Suzu. Solo las palabras podían cruzar ese espacio ahora, por lo que Eri decidió al menos decir cualquier pensamiento que le viniera a la mente en sus últimos momentos. Abandonando toda pretensión, dijo, si te hubiera conocido en ese puente en aquel entonces, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Supongo que ahora soy yo la idiota por pensar eso. Eri, yo... Me alegro de que fuéramos mejores amigas. Aunque no fuera una verdadera amistad, realmente disfruté del tiempo que pasamos juntas. El suelo bajo Eri y Suzu se desmoronó, y sus cuerpos empezaron a desmoronarse también desde los pies hacia arriba. Mientras sus piernas se convertían en polvo y eran arrastradas por el viento, Eri se giró finalmente para mirar a Suzu. Sus labios se movieron en una leve sonrisa. Aunque apenas era visible, era como la sonrisa de alivio que hace un niño perdido cuando por fin encuentra el camino a casa. Después de eso, Eri Nakamura dirigió sus últimas palabras a Suzu Taniguchi, la chica que una vez había sido su mejor amiga, y que quizás todavía lo era. Adiós, Suzu. El tiempo que pasé contigo fue la única vez en mi vida que me sentí siquiera un poco feliz. El último grito de Suzu se lo tragó el mundo que se desvanecía, pero la sonrisa exasperada que le dedicó Eri al final fue todo lo que necesitaba para saber que sus palabras habían llegado a su amiga. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.